¿Alguna vez te has preguntado cómo se trabaja la voz de un contratenor? Nosotros también, y justamente vamos a traer respuestas a estas preguntas que nos has dejado y estos comentarios en nuestras redes. ¿En manos de quién? Del doctor Alfonso Elorriaga, un gran investigador, escritor, director de coros, un extraordinario músico y persona quien se ha especializado exactamente sobre todos los procesos que se dan en el cambio de la voz del adolescente. Así que quédate con nosotros. Bienvenido a esta entrega de nuestra sección Reflexiones sobre Música, donde los integrantes de la Coral Nacional Simón Bolívar te traemos a maravillosos invitados del mundo de la música y les preguntamos lo que más nos intriga y lo que queremos aprender sobre su campo de trabajo. Una clase magistral basada en nuestras preguntas y las tuyas, que puedes dejar en los comentarios para un próximo video. En esta ocasión, nuestra soprano Ana Victoria Ascanio le pregunta al doctor Alfonso Elorriaga sobre los signos de alarma en el proceso de la muda de voz y la particularidad de la voz del contratenor. Nuestra primera pregunta de esta entrega es ¿cuáles son los signos que podrían alertar a un profesor de canto, director coral o incluso a un joven cantante de que el proceso de muda de voz no se está desarrollando de forma sana? Bueno, desde el punto de vista biológico no hay mucho que decir si no hablamos de patologías. Es decir, que una persona, lo que tenemos que notar es que en el caso tanto de los chicos como en el caso de los chicos sobre todo, vamos a centrarnos primero en los hombres para centrar un poco los dos temas, diferenciar un poco. En el caso de los chicos lo que se nota a simple oído es que la voz hablada va descendiendo, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que la voz es digamos, el resultado de un mecanismo corporal, de un mecanismo fisiológico. Primero cambia el mecanismo y luego cambia su resultado, que es la voz. Como si dijéramos que nuestra manera de andar va a cambiar porque nuestros músculos, los músculos de las piernas cambian, pero primero cambiarán los músculos y eso luego nos cambiará o nos modificará quizás nuestra manera de andar. Pero cuando la manera de andar de un adolescente, digamos, es un poquito más torpe o podemos ver que cambia un poco en relación a cómo andaba cuando era más pequeño, es porque los cambios a nivel morfológico ya se han producido. Con la voz pasa un poco igual. Cuando algo se manifiesta en la voz es que lo anterior, es decir, los cambios morfológicos de la laringe ya se han producido y por lo tanto producen un cambio en el comportamiento vocal, es decir, en lo que nosotros llamamos la voz. A nivel hablado, lo único que vamos a notar es que los chicos van a ir descendiendo su voz hablada, lo que se llama la frecuencia fundamental, ¿no? Speaking Fundamental Frequency, de manera, digamos, progresiva. Y John Cooksey, este investigador norteamericano, que es el dueño, el autor, vamos, de la teoría ecléctica de la muda de la voz en los adolescentes, ya dijo, publicó una serie de artículos y libros entre el año 78 y el 2000, o sea, de bastante tiempo, estamos hablando de 20 años, de distintas investigaciones, que realizó en los Estados Unidos y después en el London Laboratory en Gran Bretaña, en la cual, estudiando con la ayuda de distintos laringólogos, a poblaciones más o menos amplias de chicos, estableció la teoría de que tenemos como 6 estadios de desarrollo laringeo, en los cuales lo primero que notamos es que la voz hablada desciende un poquito, más o menos como una tercera en cada estadio, y la voz y el límite de la voz cantada se vuelve como inestable, ¿de acuerdo? Hasta que llega un momento que el límite de la voz hablada, de la voz cantada superior, se estabiliza un poquito, baja también un poco, se estabiliza y se mantiene ahí durante un tiempo. El desarrollo laríngeo se sigue produciendo y de repente volvemos a tener otra etapa en la que vuelve a ocurrir lo mismo. Digamos que la parte grave de la voz hablada vuelve a descender aparentemente de manera brusca y luego la parte aguda va a ir descendiendo de manera progresiva y paulatina hasta volver a encontrar de nuevo una tesitura cantable un poquito por debajo, un poquito descendida, alrededor a una tercera del estadio anterior. Y así se va a repetir hasta 5 veces, ¿no? Hasta que el último estadio podremos hablar ya de un nuevo barítono.
Este proceso es un proceso predecible, es un proceso gradual, y si ocurre de manera normal, y no evaluamos la voz cantada, sino que solo evaluamos la voz hablada, lo único que vamos a notar es que los chicos cuando hablan, de manera progresiva, cada vez hablan un poquito más grave a lo largo de 1 año y medio, 2, más o menos. Si esto no ocurre, es decir, si tenemos un alumno que con 14, 15 años ha desarrollado sus caracteres sexuales secundarios, pero la voz sigue estando aguda, evidentemente va a tener un problema de carácter, hay que ir al endocrino y ver qué ocurre, ¿no? También hay veces que ocurre, yo he tenido algún alumno, el caso de algún alumno que no acepta su nueva voz y se esfuerza en seguir cantando, en seguir hablando, sobre todo, de una manera muy, muy aguda, pero eso normalmente suele responder más a una causa psicológica más que a una causa fisiológica. En el caso de las chicas, lo que Lynn Gackle, esta profesora que actual sigue trabajando en la Universidad de Waco, en Texas, que es la máxima estudiosa en este terreno, comenta es que el engrosamiento de la parte superior de los pliegues vocales, los llamados ligamentos, se va a producir de manera irregular, de tal modo que si una pequeña zona, alguna zona del ligamento vocal, de uno de los 2 ligamentos, se engrosa un poquito más que la otra, van a aparecer pequeñas zonas donde pequeños desajustes en el cierre glótico que van a producir que se escape un poquito el aire. Estos desajustes desaparecen con la edad. O sea, es normal que ocurra y en la medida en que las chicas van desarrollando todos sus caracteres sexuales secundarios y van creciendo, estas laringes, estos ligamentos vocales se van a reforzar y llega un momento que el cierre glótico, digamos, el coeficiente de cierre glótico se normaliza. Pero durante un tiempo sí podemos observar que la voz es muy aireada, muy soplada, incluso puede haber carraspera, cierta dificultad, algo de ronquedad en la voz, ¿no? Y esto es típico de chicas entre los 11 y 13 años que empiezan a mover la voz y pueden incluso tener zonas de fonación que dividen claramente su voz de cabeza de su voz de pecho y les puede producir algún problema, ¿no? Pero todos estos problemas, digamos que son pasajeros. De hecho, Lynn Gackle habla y dice que es posible que en la zona última, justo antes de la zona más cerca de los aritenoides, haya un pequeño triángulo por el cual se escapa el aire, porque esa justamente es la zona que más cuesta cerrar los pliegues vocales, hacia atrás de las cuerdas, ¿no? Pero que esto es algo que muchos directores y directoras de coro lo comentan y lo reportan en sus ensayos con chicas que tienen las voces como más aireadas, ¿no? Y lo que se recomienda es no forzarlo, es decir, no forzar a las chicas en esta edad mediante un exceso de constricción laringea en la presión del aire, canten más fuerte de lo que su mecanismo laringeo les permite justamente en esta época. Para finalizar esta entrega, ¿podría contarnos cuál es la forma ideal de trabajar el registro de contratenor? Bueno, el registro del contratenor, que es el registro, digamos, registro de acoplamiento agudo de los pliegues vocales, el puramente agudo, el más agudo de todos, el más superior, que es el que se produce solamente en la parte superior de los pliegues, cuando el cricoide está totalmente basculado hacia atrás, ¿no? Y está tirando completamente, está estirando las cuerdas vocales al máximo. Digamos que para poder hacer esto, lo ideal es haber cantado antes durante la etapa infantil. Es decir, se reporta y se sabe que el registro de contratenor, por así decirlo, es decir, este registro de falsete puro, de falseto puro, va a estar mucho más trabajado, es el resultado de un trabajo muscular, va a estar mucho más trabajado, las cuerdas vocales van a estar mucho más acostumbradas a trabajar con esta tensión y en esta posición, cuando esto ya se ha hecho desde la infancia. De hecho, lo que se suele decir también es que hay autores ya, un autor británico, que comenta que la muda de la voz se puede enfocar de 2 maneras diferentes en virtud de la experiencia vocal previa que tienen los alumnos. Es decir, un niño que ha estado cantando en una escolanía o en un coro infantil durante toda su vida va a tener un registro de cabeza mucho más entrenado, que va a ser la base de su registro de tenor el día de mañana, si canta, digamos, con el mecanismo de pasaje, con el mecanismo todavía de pecho, pero también igualmente va a ser la base de un futuro o ulterior desarrollo de un registro de contratenor.
En ese sentido, es importante comenzar con este trabajo antes de que la muda de la voz se manifieste. Es decir, que en los niños los mejores contratenores son aquellos que ya cantaron de primaria y cuando cambian la voz siguen manteniendo el falseto, siguen cantando el falseto y mientras van desarrollando su registro más grave, no pierden la voz de cabeza ni dejan de practicar su registro de cabeza más puro. Porque cuando esto no es así, cuando te encuentras con alumnos que no han cantado en su infancia y su primera experiencia coral es cuando están en un centro de secundaria o en un coro de jóvenes, su tendencia va a ser siempre, o la mayoría de las veces, cantar con voz de pecho, porque simplemente no tienen experiencia a la hora de colocar su voz de cabeza, ¿no? Y esto les da la cierta sensación de dualidad vocal porque no saben cómo unir los dos registros. Recuerda, puedes aprender muchísimo más sobre la muda de la voz en los excelentes videos explicativos que el Dr. Elorriaga preparó para el Sistema Tips, haciendo clic aquí. Y esto ha sido todo de nuestra entrega de reflexiones sobre música. Aprende más sobre canto, pedagogía, dirección coral y la muda de la voz con el maravilloso profesor, el Dr. Alfonso Elorriaga, en nuestra lista de reproducción de reflexiones sobre música, donde podrás conocer sus respuestas a muchas más preguntas interesantes sobre estos temas. No olvides suscribirte a nuestro canal aquí mismo y visita nuestro canal musical también para que escuches nuestros mejores conciertos. Entérate de nuestros próximos invitados y pregúntales lo que quieras a través de nuestras redes sociales. Hasta la próxima.